A veces olvidamos que la vida que experimentamos día a día no es producto de grandes decisiones dramáticas, sino de cientos de pequeñas elecciones que hacemos casi sin pensar. La manera en que respondemos a un mensaje, cómo organizamos nuestro espacio, lo que elegimos consumir, las palabras que usamos en nuestro diálogo interno, a quién permitimos entrar en nuestra vida y a quién no. Estas microdecisiones aparentemente insignificantes se acumulan, formando los patrones y hábitos que, en conjunto, determinan la calidad de nuestra experiencia vital, como gotas de agua que, con suficiente tiempo, pueden tallar incluso la roca más dura. La paradoja es que precisamente por parecer tan pequeñas, rara vez les prestamos verdadera atención. Nos enfocamos en las grandes decisiones, cambiar de trabajo, mudarnos de ciudad, iniciar o terminar relaciones, esperando que transformen mágicamente nuestra vida. Y mientras tanto, día tras día, esas pequeñas elecciones silenciosas van creando la densidad o la ligereza de nuestra experiencia cotidiana. La doctora Elena Martínez, neuropsicóloga especializada en hábitos y bienestar, lo explica así. El cerebro humano toma aproximadamente 35,000 decisiones conscientes cada día, desde qué ropa ponernos hasta cómo responder a un correo electrónico. La gran mayoría de estas decisiones las tomamos en piloto automático, basándonos en patrones neurológicos establecidos a lo largo del tiempo. La cuestión crucial es que estos patrones no son neutrales. Algunos crean peso, fricción y complejidad en nuestra vida, mientras otros generan espacio, fluidez y ligereza. Y lo fascinante es que la diferencia entre unos y otros a menudo radica en ajustes mínimos, no en transformaciones radicales. Esta comprensión nos abre a una posibilidad revolucionaria. Que el camino hacia una vida más ligera no requiere necesariamente grandes cambios dramáticos, sino una atención consciente a estas pequeñas elecciones diarias, como expresa Carlos, un empresario de 43 años que transformó su experiencia vital. Durante años, busqué la solución a mi sensación constante de peso y agobio en grandes cambios externos, un trabajo diferente, una casa más grande, incluso relaciones nuevas. Lo que descubrí, casi por accidente, es que la verdadera transformación vino de pequeños ajustes en mis rutinas diarias, en mi forma de gestionar mi tiempo, en mi manera de relacionarme con las tareas cotidianas. No fue un gran cambio lo que aligeró mi vida. Fueron cientos de pequeñas elecciones más conscientes. Pero ¿cuáles son exactamente estas pequeñas elecciones que pueden transformar la densidad en ligereza? ¿Cómo identificarlas? Y más importante aún, cómo modificarlas cuando han sido automatizadas durante años o incluso décadas. El primer ámbito donde estas microelecciones tienen un impacto profundo es en nuestra relación con el espacio físico. El entorno que nos rodea no es simplemente un telón de fondo neutral para nuestra vida. Es una extensión tangible de nuestro mundo interior y a la vez un poderoso modelador de nuestra experiencia. Ana, una profesora de 37 años, lo descubrió tras años de luchar con una sensación persistente de sobrecarga. Siempre pensé que mi problema era que tenía demasiadas responsabilidades, demasiados compromisos, demasiadas tareas, hasta que un día, siguiendo el consejo de una amiga, decidí hacer un experimento simple. Pasar un fin de semana organizando mi espacio físico, eliminando lo que no usaba o no me aportaba valor y creando un sistema intuitivo para lo que decidí conservar. El impacto fue inmediato y sorprendentemente profundo. La claridad externa generó claridad interna. Descubrí que no eran mis responsabilidades las que me pesaban tanto como el desorden y la complejidad a través de la cual intentaba gestionarlas. La experiencia de Ana refleja una verdad que la ciencia está comenzando a validar. El desorden físico no es simplemente una molestia estética, tiene un impacto neurológico real. Un estudio de la Universidad de Princeton encontró que los entornos visualmente desordenados compiten por nuestra atención, reduciendo nuestra capacidad de enfoque y aumentando los niveles de cortisol, la hormona del estrés. En otras palabras, la acumulación de objetos físicos innecesarios literalmente agota nuestros recursos mentales y energéticos. Pero la conexión va más allá, como explica el doctor Fernando López, psicólogo ambiental. La forma en que organizamos nuestro espacio físico es a menudo un reflejo externo de nuestro paisaje mental. Las personas que acumulan objetos físicos tienden también a acumular compromisos innecesarios, pensamientos redundantes y relaciones que ya no sirven su propósito original. Al intervenir conscientemente en el nivel físico, más tangible y concreto, a menudo iniciamos un proceso que eventualmente transforma también las dimensiones más sutiles. Esta observación nos lleva a la primera categoría de pequeñas elecciones transformadoras, las relacionadas con la simplificación material consciente. No se trata simplemente de tener menos cosas como un fin en sí mismo, sino de elegir cuidadosamente lo que permitimos ocupar nuestro espacio físico,
asegurándonos de que cada objeto tenga un propósito claro o genere una alegría auténtica. Marina, una arquitecta de 40 años, comparte una práctica específica que transformó su relación con sus posesiones. Desarrollé lo que llamo el protocolo de las 3 preguntas para cada objeto que considero adquirir o conservar. ¿Lo necesito realmente? ¿Me aporta un valor proporcional al espacio que ocupa? ¿Me facilita la vida o me la complica? Estas simples preguntas han transformado no solo mi espacio físico, sino mi actitud hacia el consumo en general. Me he vuelto mucho más consciente de la carga oculta que viene con cada nueva posesión, el tiempo para mantenerla, el espacio para guardarla, la atención para recordar que la tengo, la eventual preocupación para deshacerme de ella, y esta conciencia naturalmente ha aligerado tanto mi entorno como mi mente. La práctica de Marina ilustra un principio fundamental. La ligereza no se trata de minimalismo estético, sino de intencionalidad consciente. Es asegurarnos de que lo que ocupa espacio en nuestra vida, desde objetos hasta actividades o relaciones, está allí por elección deliberada, no por inercia o acumulación irreflexiva. Y esto nos lleva a la segunda categoría de pequeñas elecciones transformadoras, las relacionadas con nuestra gestión del tiempo y la energía. Porque así como podemos acumular objetos físicos innecesarios, también podemos acumular compromisos, proyectos y actividades que drenan nuestra vitalidad sin aportarnos un valor proporcional. Javier, un consultor de 45 años, comparte el cambio sutil pero profundo que transformó su experiencia cotidiana. Durante años viví con la agenda completamente llena, pasando de una reunión a otra sin respiro, orgulloso en cierto modo de lo ocupado e imprescindible que era. El cambio vino cuando, guiado por un coach, implementé una simple regla: nunca programar más del 60% de mi día. Esto significaba dejar deliberadamente espacios vacíos entre compromisos, tiempo para procesar, reflexionar o simplemente respirar. Al principio me daba casi ansiedad, como si estuviera desperdiciando tiempo, pero gradualmente descubrí que estos espacios no eran lujo, sino necesidad. No solo me permitían llegar a cada compromiso más presente y centrado, sino que abrían la posibilidad para conexiones inesperadas, ideas creativas o simplemente el disfrute de momentos que antes pasaban desapercibidos en la prisa constante. La experiencia de Javier refleja un principio que la investigación en neurociencia está validando. El cerebro humano necesita periodos de tiempo no estructurado para procesar información, establecer conexiones creativas y, literalmente, desintoxicarse del bombardeo constante de estímulos. Lo que comúnmente llamamos no hacer nada es, desde una perspectiva neurológica, un tiempo de intensa actividad integrativa que resulta esencial para el funcionamiento cognitivo óptimo. El doctor Carlos Vega, neurocientífico especializado en atención y creatividad, lo explica así. Existe una red neural específica, conocida como red neuronal por defecto, que se activa precisamente cuando no estamos enfocados en ninguna tarea externa específica. Esta red juega un papel crucial en procesos como la consolidación de la memoria, la integración de experiencias, la planificación futura e incluso aspectos fundamentales de la construcción de nuestra identidad y sentido de coherencia personal. Paradójicamente, cuando llenamos cada minuto con actividades estructuradas o consumo de información, estamos privando a nuestro cerebro del tiempo que necesita para crear significado y coherencia a partir de todas esas experiencias. Esta comprensión nos lleva a una práctica concreta que muchas personas están descubriendo como transformadora: la inserción deliberada de espacios vacíos en el flujo diario. No se trata necesariamente de grandes bloques de tiempo, aunque estos también tienen su valor, sino a menudo de pequeños intervalos estratégicamente colocados. 5 minutos de silencio antes de pasar de una tarea a otra, una pausa consciente entre reuniones, un momento para respirar profundamente y reconectar con nuestro cuerpo antes de responder a un mensaje difícil. Sofía, una médica de 39 años que trabaja en un hospital con alto nivel de exigencia, comparte cómo esta simple práctica transformó su experiencia laboral. Solía pasar de paciente en paciente sin pausa, intentando maximizar cada minuto. Ahora, deliberadamente, tomo 60 segundos entre pacientes, solo 1 minuto para respirar profundamente, sentir mis pies en el suelo y resetear mi atención. Esta pequeña pausa marca toda la diferencia. Me permite estar realmente presente con cada persona, en lugar de arrastrar la energía, las preocupaciones o la prisa del paciente anterior. No es tiempo perdido, es una inversión que mejora la calidad de todo lo que viene después. La práctica de Sofía ejemplifica perfectamente el tipo de microelección que, repetida con consistencia, puede transformar la experiencia vital. No requiere un cambio radical de circunstancias, sino una pequeña pero consciente alteración en cómo navegamos las circunstancias existentes. Y esto nos lleva a la tercera categoría de pequeñas elecciones transformadoras,
las relacionadas con nuestra atención y consumo informativo. En la era de la sobrecarga informativa, lo que elegimos mirar, leer, escuchar, y quizás más importante, lo que elegimos ignorar, tiene un impacto profundo en la calidad de nuestra experiencia vital. Manuel, un profesor universitario de 48 años, comparte un cambio aparentemente simple que tuvo un efecto transformador. Durante más de una década, comenzaba cada día checando las noticias en mi teléfono, antes incluso de levantarme de la cama. Me parecía importante estar informado, conocer lo que ocurría en el mundo. No me daba cuenta de cómo ese hábito condicionaba el resto de mi día, hasta que, como experimento, decidí comenzar con 5 minutos de respiración consciente o lectura inspiradora antes de exponerme a cualquier noticia o red social. El cambio en mi estado mental fue inmediato y profundo. No se trataba de ignorar lo que ocurre en el mundo, sino de elegir conscientemente desde qué estado interno me relacionaba con esa información. Esta pequeña decisión, repetida cada mañana, ha creado un espacio de calma y centramiento que persiste incluso en días caóticos. La experiencia de Manuel refleja un principio fundamental. La información que consumimos, especialmente en los primeros y últimos momentos del día, no es nutricionalmente neutra. Actúa como una especie de alimento mental que puede nutrir o intoxicar nuestro ecosistema mental y emocional. La doctora Laura González, psicóloga cognitiva especializada en bienestar digital, explica: existe un fenómeno que llamamos priming atencional. Los primeros estímulos a los que exponemos nuestra mente preparan o preactivan ciertos circuitos neuronales, influyendo sutilmente en cómo procesamos toda la información subsecuente. Si comenzamos el día con noticias catastróficas, controversias en redes sociales o emails estresantes, estamos esencialmente preparando nuestro cerebro para detectar amenazas, problemas y negatividad a lo largo del día. No es que la información en sí sea mala, sino que el momento y la dosis importan enormemente. Esta comprensión ha llevado a muchas personas a implementar lo que podríamos llamar higiene informativa consciente, la práctica de elegir deliberadamente qué información consumimos, cuándo y en qué dosis, en lugar de permitir que el flujo constante de datos determine nuestros estados internos. Elena, una emprendedora de 42 años, comparte una práctica específica. Establecí lo que llamo zonas libres de noticias en mi día. La primera hora después de despertar y la última hora antes de dormir están completamente protegidas de noticias, redes sociales o cualquier información potencialmente activadora. También implementé ayunos informativos regulares, un día completo cada semana donde no consumo noticias ni redes sociales. Lo que descubrí es que, lejos de estar desinformada, esta práctica me permite regresar a la información desde un lugar más centrado y discerniente. Puedo absorber lo que es verdaderamente relevante, sin ser arrastrada por la corriente emocional del ciclo noticioso constante. Las prácticas de Elena ilustran otra dimensión crucial de la ligereza: reconocer que no toda la información disponible merece nuestra atención. En un mundo que compite agresivamente por cada fragmento de nuestra capacidad atencional, la elección deliberada de qué ignorar se vuelve tan importante como la de qué atender. El escritor y filósofo Nassim Taleb lo expresa elegantemente con su concepto de la vía negativa. A veces el camino más efectivo hacia lo que queremos no es añadir más, sino eliminar lo que nos aleja de ello. En el contexto de la atención, esto significa que el camino hacia una mayor claridad mental no siempre pasa por adquirir más información, sino frecuentemente por reducir el ruido informativo que nubla nuestra percepción. Y esto nos lleva a la cuarta categoría de pequeñas elecciones transformadoras, las relacionadas con nuestra respuesta a las demandas y expectativas externas. Porque una de las principales fuentes de peso en la vida moderna es la tendencia a asumir responsabilidades, tareas y compromisos basados no en una evaluación consciente de nuestras prioridades, sino en una respuesta automática a las expectativas percibidas. Pablo, un diseñador gráfico de 36 años, comparte la simple pero profunda práctica que transformó su relación con los compromisos. Durante años fui el típico sí person. Cualquier solicitud, proyecto o invitación, mi respuesta automática era sí, incluso cuando ya estaba sobrecargado. Parte era miedo a decepcionar, parte deseo de ser percibido como capaz y disponible. El cambio vino cuando implementé lo que llamo el sí diferido. Ante cualquier nueva solicitud, mi respuesta automática se convirtió en déjame verificar mi agenda con compromisos y te confirmo. Este pequeño espacio entre la solicitud y mi respuesta me permitía evaluar realmente si el compromiso se alineaba con mis prioridades, si tenía la capacidad real para asumirlo y si el valor aportado justificaba la energía requerida. No se trataba de decir no a todo, sino de asegurarme de que mis síes fueran genuinos, intencionales y sostenibles. La práctica de Pablo ilustra un principio fundamental.
la frontera entre el compromiso genuino y la sobrecarga. A menudo se cruza no en grandes decisiones dramáticas, sino en pequeños momentos donde elegimos entre la respuesta automática y la respuesta consciente. La doctora Carmen Rodríguez, psicóloga especializada en autocuidado y límites saludables, explica: cuando respondemos automáticamente sí a cada solicitud, estamos esencialmente tratando todas las demandas como igualmente importantes. Pero la realidad es que no todas lo son. Algunas se alinean profundamente con nuestros valores y prioridades, aportando un valor proporcional a la energía invertida. Otras representan desvíos que, acumulados, pueden alejarnos significativamente de lo que realmente importa en nuestra vida. La clave no es una política general de sí o no, sino desarrollar el discernimiento para distinguir entre ambas categorías, y el coraje para responder en consecuencia. Esta comprensión nos lleva a una práctica que muchas personas están descubriendo como transformadora: la evaluación consciente de los compromisos existentes y nuevos, basada no solo en su factibilidad logística, ¿tengo tiempo?, sino en su alineación con los valores y prioridades fundamentales. ¿Es esto realmente importante para mí? Isabel, una abogada de 44 años, comparte cómo implementó esta práctica en su vida profesional y personal. Desarrollé lo que llamo mi filtro de integridad personal. 3 preguntas que me hago antes de asumir cualquier nuevo compromiso significativo. Primero, ¿se alinea esta actividad con mis valores fundamentales y prioridades actuales? Segundo, ¿tengo realmente la capacidad energética, no solo el tiempo, para abordarla con calidad y presencia? Y tercero, si tuviera que explicar esta decisión a mi yo futuro dentro de un año, ¿me sentiría en paz con ella? Estas preguntas me han ayudado a crear una vida donde mis compromisos externos reflejan mis prioridades internas. En lugar de ser una colección de respuestas automáticas a demandas aleatorias, la práctica de Isabel ilustra otro aspecto crucial de la ligereza: reconocer que lo que hace que una vida se sienta pesada no es necesariamente la cantidad de actividades o compromisos, sino su alineación o desalineación con lo que realmente valoramos. Una vida llena de actividades alineadas con nuestros valores puede sentirse energizante y significativa, mientras que incluso unas pocas obligaciones desalineadas pueden crear una sensación de pesadez y agotamiento, desproporcionada a su número. Y esto nos conduce a la quinta y quizás más sutil categoría de pequeñas elecciones transformadoras, las relacionadas con nuestro diálogo interno y las narrativas que construimos sobre nuestra experiencia. Porque la sensación de ligereza o pesadez en la vida no depende solo de circunstancias externas, sino también, y a veces principalmente, de cómo interpretamos y damos significado a esas circunstancias. Sofía, una periodista de 38 años, comparte la práctica específica que transformó su experiencia del día a día. Durante años, mi narración interna estaba dominada por lo que no había logrado hacer, por lo que quedaba pendiente, por cómo podría haber hecho las cosas mejor. Esta constante evaluación crítica creaba una sensación perpetua de insuficiencia, de estar siempre por debajo de un estándar inalcanzable. El cambio vino cuando comencé a implementar lo que llamo la pausa de apreciación. 3 veces al día, al mediodía, al atardecer y antes de dormir, me detengo brevemente para identificar 3 cosas que agradezco o valoro de lo que ya ha ocurrido. Pueden ser logros significativos o momentos aparentemente triviales, como disfrutar del sol en mi rostro o una conversación genuina. Esta simple práctica ha reequilibrado mi narrativa interna, contrarrestando la tendencia a enfocarme exclusivamente en lo pendiente o lo mejorable, con un reconocimiento consciente de lo que ya está presente y es valioso. La práctica de Sofía refleja un principio psicológico fundamental. Nuestra experiencia de la realidad está profundamente modelada por dónde elegimos poner nuestra atención. Y esta elección atencional no es neutral. Diferentes focos atencionales activan diferentes circuitos neuronales, liberan diferentes neurotransmisores y, literalmente, crean diferentes experiencias subjetivas de la misma realidad objetiva. El doctor Miguel Fernández, neurocientífico especializado en atención y estados mentales, lo explica así: el cerebro humano tiene una tendencia evolutiva al sesgo de negatividad. Detectamos y damos mayor peso a las experiencias negativas o potencialmente amenazadoras que a las positivas o neutras. Este sesgo tenía valor adaptativo en entornos ancestrales donde pasar por alto una amenaza podía ser fatal. Pero en el contexto moderno, esta predisposición puede llevarnos a construir narrativas internamente sesgadas que magnifican lo problemático y minimizan lo funcional o positivo, creando una experiencia desproporcionadamente pesada de la vida. Prácticas como el recuento consciente de experiencias positivas o la atención deliberada a aspectos que generan gratitud no son meros ejercicios de pensamiento positivo.
son intervenciones neurológicas precisas que reequilibran este sesgo inherente. Esta comprensión nos lleva a reconocer que quizás la más poderosa de todas las pequeñas elecciones transformadoras es la elección momento a momento de dónde colocamos nuestra atención. En lo que falta o en lo que ya está presente. En lo que está mal o en lo que funciona. En lo que tememos o en lo que valoramos. Carlos, un médico de 51 años, comparte su experiencia. Durante décadas viví en un estado de perpetua anticipación ansiosa, siempre enfocado en lo que podría salir mal, en los problemas potenciales, en los obstáculos previsibles. Esta hipervigilancia me parecía responsable y necesaria, hasta que un problema de salud me obligó a reevaluar mi relación con la incertidumbre. Comencé a practicar lo que ahora llamo rendición activa, un reconocimiento consciente de lo que está fuera de mi control, combinado con un compromiso pleno con lo que sí puedo influir. Esta pequeña pero profunda reorientación de mi atención, de lo incontrolable a lo influenciable, del futuro temido al presente navegable, ha creado un espacio de libertad interior que ha aligerado mi experiencia de formas que jamás habría imaginado posibles. La experiencia de Carlos apunta hacia una paradoja fundamental de la ligereza. A veces, el camino hacia una vida que se siente más ligera no pasa por tener más control, sino por soltar la ilusión de control donde este no es realmente posible. No es una renuncia pasiva, sino un discernimiento activo de los límites reales de nuestra agencia y una redirección consciente de nuestra energía hacia los ámbitos donde nuestras acciones pueden tener un impacto auténtico. Y quizás esta es la intuición más liberadora de todas, que la ligereza que buscamos no es principalmente un estado externo de perfecta organización, simplicidad o ausencia de desafíos, sino una cualidad interna de presencia, aceptación y respuesta consciente a lo que cada momento trae. Como reflexiona la autora Elena Martínez. La verdadera ligereza no viene de tener menos problemas o responsabilidades, sino de relacionarnos con ellos desde un lugar de presencia y aceptación activa en lugar de resistencia o identificación. No es la ausencia de peso en nuestra vida, sino la capacidad de llevarlo con gracia, como el bailarín que no niega la gravedad, sino que aprende a trabajar en armonía con ella.